En verdad os digo que antes de que existiera Abraham, yo soy. Juan 8:58. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio existía la consciencia no condicionada de ser, y la consciencia no condicionada de ser se tornó condicionada al imaginarse que era algo, y la consciencia no condicionada de ser se convirtió en aquello que había imaginado ser. Así comenzó la creación. Por esta ley de primero concebir y luego convertirse en lo concebido, todas las cosas evolucionan a partir de la nada, y sin esta secuencia no hay nada que sea creado. Antes de que existiera Abraham o el mundo, yo soy. Cuando todo el tiempo deje de existir, yo soy. Yo soy la consciencia informe de ser, concibiéndome como una persona. Por mi eterna ley del ser, debo ser y expresar todo lo que creo ser. Yo soy la eterna nada que contiene dentro de mi ser informe la capacidad de ser todas las cosas. Yo soy aquello en lo que viven, se mueven y tienen su existencia todas mis ideas de mí mismo, y no existen separadas de eso. Habito dentro de cada concepto de mí mismo y desde esa interioridad busco continuamente trascender todos los conceptos de mí mismo, únicamente porque creo ser eso que trasciende. Yo soy la ley del ser y, aparte de mí, no hay ninguna ley. Yo soy lo que soy. Determinarás asimismo una cosa y te seré firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Job 22:28. Así, la palabra que salga de mi boca no regresará a mí vacía, sino que realizará lo que yo deseo y llevará a cabo aquello que la envié a hacer. Isaías 55:11. El hombre puede decretar una cosa y entonces ocurrirá. El ser humano siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. El ser humano siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. Actualmente está decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo mientras siga siendo consciente de que es un ser humano. Jamás ha aparecido nada en el mundo que el hombre no haya decretado que aparezca. Puedes negar esto, pero por mucho que lo intentes no puedes refutarlo, porque este acto de decretar se basa en un principio inmutable. El ser humano no ordena que las cosas aparezcan mediante sus palabras, las cuales, en la mayoría de los casos, son una confesión de sus dudas y sus temores. Decretar es algo que se hace en la consciencia. Toda persona expresa automáticamente aquello que es consciente de ser, sin ningún esfuerzo o sin utilizar palabras. En cada momento, la persona está ordenándose a sí misma ser y poseer aquello que es consciente de ser y de poseer. Este principio inmutable de expresión está escenificado en todas las Biblias del mundo. Los escritores de nuestros libros sagrados eran místicos iluminados, maestros del pasado en el arte de la psicología. Al contar la historia del alma, personificaron este principio impersonal en la forma de un documento histórico, tanto para preservarlo como para ocultarlo de los ojos de los no iniciados.
Actualmente, aquellas personas a las que les ha sido confiado este gran tesoro, es decir, el clero del mundo, han olvidado que las Biblias son dramas psicológicos que representan la conciencia del hombre. En su ciego olvido, ahora enseñan a sus seguidores a adorar a sus personajes como si fueran hombres y mujeres que realmente vivieron en el tiempo y el espacio. Cuando el ser humano ve a la Biblia como un gran drama psicológico en el que todos sus personajes y actores son la personificación de las cualidades y los atributos de su propia conciencia, entonces, y solo entonces, la Biblia le revelará la luz de su simbología. Este principio impersonal de la vida que creó todas las cosas está representado como Dios. Descubrimos que este Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, es la conciencia de ser del hombre. Si las personas estuvieran menos limitadas por la ortodoxia y observaran de una forma más intuitiva, no podrían evitar notar, al leer la Biblia, que la conciencia de ser es revelada cientos de veces a lo largo de este texto. Por nombrar unas pocas tenemos: el yo soy me ha enviado a vosotros, Éxodo 3:14. Aquíétate y sabe que yo soy Dios, Salmo 46:10. Yo soy el Señor y no hay ningún Dios, Isaías 45:5. Yo soy la puerta, Juan 10:9. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy el principio y el fin, Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy, que es la conciencia de ser no condicionada del ser humano, es revelada como el Señor y el Creador de todos los estados condicionados de la existencia. Si el hombre pudiera abandonar su creencia en un Dios separado de él, reconociendo que su conciencia de ser es Dios, conciencia que se forma a imagen y semejanza de su idea de sí mismo, transformaría su mundo, que dejaría de ser un desierto estéril para convertirse en un terreno fértil de su agrado. El día en que el ser humano haga esto, sabrá que él y su Padre son uno, pero su Padre es más grande que él. Sabrá que su conciencia de ser es una con aquello que él es consciente de ser, pero que su conciencia no condicionada de ser es más grande que su estado condicionado o su idea de sí mismo. Cuando el ser humano descubra que su conciencia es el poder de expresión impersonal, un poder que se representa eternamente en sus ideas de sí mismo, adoptará y se apropiará de ese estado de conciencia que desea expresar. Al hacer esto, se convertirá en ese estado de expresión. Decretarás una cosa y entonces ocurrirá. Puede expresarse ahora de la siguiente manera: serás consciente de ser o poseer una cosa, y entonces expresarás o poseerás aquello que eres consciente de ser. La ley de la consciencia es la única ley de expresión. Yo soy el camino, yo soy la resurrección. La consciencia es el camino, así como el poder que resucita y expresa todo lo que el ser humano es consciente de ser. Apártate de la ceguera de la persona no iniciada que intenta expresar y poseer esas cualidades y cosas que no es consciente de ser y poseer.
y sé el místico iluminado que decreta en la base de esta ley inmutable. Declara conscientemente que eres eso que deseas. Aprópiate de la consciencia de eso que deseas. Y tú también conocerás la posición del verdadero místico de la siguiente manera. Yo he llegado a ser consciente de ser eso. Todavía soy consciente de ser eso. Y seguiré siendo consciente de ser eso. Hasta que aquello que soy consciente de ser se exprese a la perfección. Sí, decretaré una cosa y entonces ocurrirá. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad que libera al hombre es el conocimiento de que su consciencia es la resurrección y la vida, de que su consciencia resucita y da vida a todo lo que él es consciente de ser. Fuera de la consciencia no existen ni la resurrección ni la vida. Cuando el ser humano renuncia a su creencia en Dios separado de él y empiece a reconocer que su consciencia de ser es Dios, como hicieron Jesús y los profetas, entonces transformará su mundo al darse cuenta de que mi Padre y yo somos uno. Juan 10:3. Pero mi Padre es más grande que yo. Juan 14:28. Sabrá que su consciencia es Dios y que aquello que él es consciente de ser es el Hijo que es testigo de Dios, el Padre. El que concibe una idea y la idea concebida son uno, pero el que concibe es más grande que aquello que concibe. Antes de que existiera Abraham, yo soy. Sí, yo era consciente de existir antes de ser consciente de que soy una persona. Y el día en que deje de ser consciente de que soy una persona, seguiré siendo consciente de que existo. La consciencia de ser no depende de que uno sea nada. Precedió a todas las ideas de sí misma y seguirá existiendo cuando todas las ideas de sí misma dejen de existir. Yo soy el principio y el fin. Es decir, todas las cosas o las ideas de mí mismo empiezan y acaban en mí. Pero yo, la consciencia informe, permaneceré eternamente. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que Él era uno con Dios, no con el Dios que el hombre había creado, porque Él jamás reconoció a ese Dios. Jesús descubrió que Dios era su consciencia de ser y por eso le dijo al hombre que el reino de Dios y el cielo estaban en el interior. Lucas 17:21. Cuando se dice que Jesús abandonó el mundo y se marchó con su Padre, simplemente se está afirmando que Él alejó su atención del mundo de los sentidos y elevó su consciencia hasta ese nivel que deseaba expresar. Ahí permaneció hasta que se volvió uno con la consciencia a la que Él ascendió. Cuando regresó al mundo humano, pudo actuar con la seguridad positiva de que él era consciente de ser, un estado de conciencia que solo él sentía o sabía que poseía. La persona que ignora esta ley eterna de expresión ve esos acontecimientos como milagrosos. Elevar tu conciencia hasta el nivel de la cosa deseada y permanecer ahí hasta que ese nivel se convierta en tu naturaleza es el camino que lleva a lo que aparentemente son milagros. Y yo, si soy elevado, a todos los atraeré hacia mí. Juan 12:32. Si soy elevado en conciencia hasta la naturalidad de la cosa deseada, atraeré la manifestación de ese deseo hacia mí. Ninguna persona viene a mí
sino es atraída por el Padre que está dentro de mí, y mi Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Mi consciencia es el Padre que atrae la manifestación de la vida hacia mí. La naturaleza de la manifestación está determinada por el estado de consciencia en el que habito. Siempre estoy atrayendo a mi mundo aquello que soy consciente de ser. Si estás insatisfecho con tu actual expresión de vida, entonces debes volver a nacer. El renacimiento es abandonar ese nivel con el que estás insatisfecho y elevarte al nivel de consciencia que deseas expresar y poseer. No puedes servir al mismo tiempo a dos señores, Mateo 6:24 y Lucas 16:32. Eso significa que no puedes servir a dos estados de consciencia opuestos. Al retirar tu atención de un estado y colocarlo en el otro, mueres para el que has dejado y vives y expresas aquel al que estás unido. El ser humano no entiende cómo es posible que pueda expresar aquello que desea ser por una ley tan simple como la de adquirir la consciencia de lo deseado. El motivo de esta falta de fe por parte del hombre es que ve el estado deseado a través de la consciencia de sus limitaciones actuales. Por lo tanto, naturalmente, la ve como algo imposible de conseguir. Una de las primeras cosas que el ser humano debe saber es que, al tratar con esta ley espiritual de la consciencia, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas o nuevos parches en ropa vieja. Mateo 9:16, Marcos 2:21. Es decir, que uno no puede llevar al nuevo estado de consciencia nada del actual estado de consciencia, porque el estado buscado está completo en sí mismo y no necesita parches. Cada nivel de consciencia se expresa automáticamente. Elevarte hasta el nivel de cualquier estado es convertirte automáticamente en ese estado en expresión. Pero para poder elevarte al nivel que actualmente no estás expresando, debes dejar aparte la consciencia con la que ahora te identificas. Hasta que no hayas dejado tu consciencia actual, no podrás elevarte a otro nivel. No te desanimes. Abandonar tu identidad actual no es tan difícil como podría parecer. La invitación de las Escrituras es esta: estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. 2 Corintios 5:8. No es para unos pocos elegidos, es un llamamiento general a toda la humanidad. El cuerpo del que se te está invitando a escapar es tu idea actual de ti mismo, con todas sus limitaciones, mientras que el Señor con el que debes estar presente es tu consciencia de ser. Para realizar esta proeza aparentemente imposible, debes apartar tu atención de tu problema y colocarla en el simple hecho de existir. Dices en silencio, pero con sentimiento: yo soy. No condiciones esta consciencia y sigue declarando: yo soy, yo soy. Simplemente siente que no tienes rostro ni forma y continúa haciéndolo hasta que sientas que flotas. Flotar es un estado psicológico que niega completamente lo físico. Mediante la práctica en estado de relajación y negándote de buena gana a reaccionar a las impresiones sensoriales, es posible desarrollar un estado de consciencia de receptividad pura. Esto es algo sorprendentemente fácil de lograr. En este estado de desapego absoluto,
Una clara firmeza de pensamiento intencionado puede ser grabada indeleblemente en tu conciencia no modificada. Este estado de conciencia es necesario para una auténtica meditación. Esta maravillosa experiencia de elevarte y flotar es la señal de que estás ausente del cuerpo o del problema y que ahora estás presente en el Señor. En este estado expandido, solo eres consciente de ser el yo soy. Yo soy. Solo eres consciente de existir. Cuando se logra esta expansión de la consciencia, dentro de esta profundidad informe de ti mismo, debes dar forma a la nueva idea declarando y sintiendo que eres aquello que deseabas ser antes de entrar en este estado. Descubrirás que dentro de esa profundidad informe de ti mismo, todas las cosas parecen ser divinamente posibles. Cualquier cosa que sinceramente sientas que eres mientras estás en este estado expandido, se convierte, con el tiempo, en tu expresión natural. Y Dios dijo: haya un firmamento entre las aguas. Génesis 1:6. Sí, que haya una firmeza o convicción en medio de esta consciencia expandida, mediante el saber y el sentir que yo soy eso, la cosa deseada. Cuando declaras y sientes que eres la cosa deseada, estás cristalizando esa luz líquida informe que tú eres, convirtiéndola en la imagen y semejanza de aquello que eres consciente de ser. Ahora que la ley de tu ser te ha sido revelada, comienza hoy mismo a cambiar tu mundo mediante la reevaluación de ti mismo. Durante demasiado tiempo, el hombre se ha aferrado a la creencia de que nace del dolor y de que debe conseguir su salvación con el sudor de su frente. Dios es impersonal y no hace diferencia entre personas. Mientras el ser humano continúe teniendo esta creencia de dolor, seguirá caminando en un mundo de tristeza y confusión, porque el mundo en todos sus detalles es la conciencia del ser humano cristalizada. En el libro de Génesis 13:33 está escrito lo siguiente: había gigantes en las tierras y a nosotros nos pareció que éramos como saltamontes, y a ellos les pareció que nosotros éramos como saltamontes. Fin de la cita. Hoy es el día, el ahora eterno, en el que las condiciones en el mundo han alcanzado la apariencia de gigantes. Los desempleados, el ejército del enemigo, la competitividad en los negocios, etc., son los gigantes que hacen que te sientas como un saltamontes indefenso. Nos dicen que primero nos pareció que éramos como saltamontes y que, debido a este concepto de nosotros mismos, fuimos para el enemigo como saltamontes. Para los demás solo podemos ser aquello que pensamos de nosotros mismos. Por lo tanto, si nos reevaluamos y empezamos a sentir que somos el gigante, un centro de poder, automáticamente cambiamos nuestra relación con los gigantes, reduciendo a esos monstruos a su verdadero lugar, haciendo que parezca que son ellos los saltamontes indefensos. Pablo dijo al respecto: para los griegos, los llamados sabios del mundo, es necedad, y para los judíos, o aquellos que buscan señales, un obstáculo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:22. Con el resultado de que el hombre continúa caminando en la oscuridad, en lugar de despertar a la conciencia de que yo soy la luz del mundo. El ser humano ha adorado durante tanto tiempo las imágenes que él mismo ha fabricado, que al principio le parece que esta revelación es blasfema, pero el día que descubra y acepte este principio como la base de su vida, ese día acabará con su creencia en un Dios que está separado de él. La historia de la traición a Jesús en el jardín de Getsemaní ilustra a la perfección el descubrimiento de este principio por parte del hombre. En ella se nos cuenta que la muchedumbre armada con palos y antorchas buscaba a Jesús en la oscuridad de la noche. Mientras preguntaban dónde estaba Jesús, la salvación, la voz respondió: «Yo soy», ante lo cual la multitud cayó al suelo. Al recuperar la compostura, volvieron a pedir que se les mostrara el escondite del Salvador, y una vez más el Salvador dijo: «Os he dicho que yo soy, por lo tanto, si me buscáis, dejad todo lo demás». Juan 18:8. El hombre en la oscuridad de la ignorancia humana sale a buscar a Dios ayudado por la luz parpadeante de la sabiduría humana. Cuando se le revela que su yo soy o conciencia de ser es su Salvador, la conmoción es tan grande que, mentalmente, cae al suelo, porque todas sus creencias se tambalean al comprender que su conciencia es su único Salvador. El conocimiento de que su yo soy es Dios obliga a la persona a dejar a todas las demás, porque le resulta imposible servir a dos dioses. El ser humano no puede aceptar que su conciencia de ser es Dios y al mismo tiempo creer en otra deidad. Con este descubrimiento, la oreja o la audición del hombre, la comprensión, es cortada por la espada de la fe de Pedro, mientras que su oído perfecto y disciplinado, la comprensión, es restablecida por Jesús, el conocimiento de que el yo soy es el Señor y el Salvador. Para que la persona pueda transformar su mundo, primero debe echar estos cimientos o tener esta comprensión. Yo soy el Señor y no hay nadie más. Isaías 45:5. La persona debe saber que su conciencia de ser es Dios. Hasta que esto esté firmemente establecido, de manera que ninguna sugerencia o argumento de los demás pueda hacerle flaquear, se encontrará regresando a la esclavitud de su antigua forma de ser. Si no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados. Juan 8:24. A menos que la persona descubra que su conciencia es la causa de todas las expresiones de su vida, continuará buscando la causa de su confusión en el mundo de los efectos, y entonces morirá en su infructífera búsqueda. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Juan 15:5. La conciencia es la vida, y aquello que eres consciente de ser es como las ramas a las que alimentas y mantienes vivas. Del mismo modo que la rama no tiene vida sino está adherida a la vid, las cosas no tienen vida si tú no eres consciente de ellas. Así como una rama se marchita y muere si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, también las cosas y las cualidades desaparecen si retiras tu atención de ellas.
porque tu atención es la savia de vida que sustenta la expresión de tu vida. Aquí termina el audio de hoy. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de la ley de asunción, te invito a entrar a nuestro grupo de Telegram. Allí encontrarás más información actualizada y podrás compartir tus inquietudes. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.